Seguimos comentando las últimas informaciones. El viernes se inauguró la primera torre de apartamentos de altura para la zona turística de Bávaro Punta Cana, con el nombre de Siete Mares, un proyecto inmobiliario de lujo ubicado en Cap Cana. Una torre de 15 niveles es considerada la más alta de esa región y tiene 64 unidades de vivienda distribuidas en 12 niveles. En la inauguración estuvo el presidente de la República, el licenciado Abinader, el ministro de Hacienda, de Turismo, David Collano, y los señores Mariano Sanz, Alejandro Logroño, Eduardo Valdés, propietarios de la torre. Ya Mariano Sanz es un experto constructor en torres, sobre todo aquí en Santo Domingo. Senadores que aprobaron la ley del DNI están conscientes de los aspectos ambiguos. Entendemos que esa es una ley que debieron posponer su conocimiento de nuevo porque en este momento distrae mucho la atención en medio de esta campaña tan importante que va a elegir los gobernantes de los poderes públicos durante 4 años. Desconocidos vandalizaron el monumento a los héroes de la gesta de 1959 en Maimón, Puerto Plata, donde se robaron todas las astas de las banderas. Bien, tenemos que el ex embajador estadounidense Víctor Manuel Rocha, que fue arrestado en Miami, está acusado de varios cargos criminales relacionados con espionaje en favor de Cuba. Durante más de 40 años, Manuel Rocha se dedicó a espiar para Cuba, pero no era simplemente un espía para Cuba, era un funcionario de los Estados Unidos que enviaba información oficial del gobierno norteamericano a Cuba y a su vez enviaba informaciones falsas al Departamento de Estado. Es una de las infracciones de mayor alcance en Estados Unidos por parte de un agente. En una declaración escrita, el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, afirmó eso. Después de su retiro del Departamento de Estado, Manuel Rocha estuvo en República Dominicana como principal ejecutivo de Barrick, pero también estuvo aquí como funcionario de la Embajada de Estados Unidos, siendo quizás uno de los funcionarios norteamericanos más populares que ha tenido Estados Unidos en República Dominicana. Manuel Rocha tiene 73 años. Dijo que admitirá su culpa de los cargos federales cuando le toque presentarse ante el juez o la jueza que fue convocado. El ex diplomático de origen colombiano fue embajador en varios países de América Latina y está acusado de cometer múltiples crímenes federales al actuar secretamente durante décadas como agente del gobierno de Cuba, según la acusación del gobierno estadounidense.
Fue el principal diplomático estadounidense en Argentina entre el 97 y el 2000. Estuvo también en Bolivia en el 2000 y se desempeñó director de Asuntos Interamericanos en el Consejo de Seguridad de Washington. Embajador, fue jefe adjunto de la misión de la Embajada de Estados Unidos en Santo Domingo, del 91 al 94. Y está casado con la señora Carla Oliva del Rosario Whitkop. Carla Oliva del Rosario Whitkop fue casada con Manuel Rocha en agosto del 14. También estuvo aquí en el país ofertando carbón para las plantas de Catalina. Manuel Rocha es casado con Carla Whitkop, hermana de Conrad y de Axel Whitkop, que tienen uno de los negocios marítimos de navieras, de carga y de logística más importantes en nuestro país. Son estimados por la sociedad dominicana como empresarios de alta calidad y de mucha influencia. Lo que hizo que Manuel Rocha, además de la condición de funcionario de la Embajada Americana, tuviera grandes relaciones, llegando a ser, cuando terminó su labor en el Departamento de Estado, presidente y gerente de la empresa Barrigol en República Dominicana. Así es que esa es la situación de Manuel Rocha. Con respecto a Cuba, queremos también aprovechar y decirles que en el día jueves apareció una información que dice que ya Cuba está en unas condiciones económicas que está importando más de un 80% de lo que consume. Por tanto, su economía no le permite producir las divisas necesarias para importar los alimentos de otros países. Y el gobierno cubano se vio obligado a declarar un estado de emergencia, pidiendo ayuda a los organismos internacionales, al punto de que están pidiendo comida. Es decir, que Cuba ha pasado a ser un país en franco, ya lo poco que le quedaba, no tener Rusia primero y Venezuela luego. Cuba está en una condición no viable, sin violencia, porque caerá en la pobreza extrema. Por otra parte, un coacusado en el caso de corrupción del senador federal Bo Menéndez se ha declarado el viernes culpable y aceptó cooperar con la Fiscalía y testificará contra el político demócrata. El empresario José Uribe, acusado de regalar a la esposa del senador Nadine un Mercedes descapotable de lujo, se declaró culpable de 7 cargos en relación con la investigación de corrupción, entre ellos conspiración para cometer soborno, fraude y obstrucción de la justicia. El Mercedes podría haber sido
una moneda de cambio por supuestos favores que le hiciera el senador. Queremos repetir que un senador de los Estados Unidos es una persona que, independientemente del poder constitucional que le da la Constitución de los Estados Unidos, tenemos que decir que es quizás después de un presidente la persona con mayor influencia en las áreas de poder en los Estados Unidos. El acuerdo de declaración de culpabilidad señala que Uribe revelará completamente y con sinceridad toda la información con respecto a sus actividades y a de los otros en relación con todos los asuntos sobre la fiscalía que le pregunte. Menéndez y su esposa, que se han declarado inocentes, han sido acusados de aceptar cientos de miles de dólares en sobornos a cambio de proteger y enriquecer a empresarios, beneficiar al gobierno de Egipto. Recientemente la Fiscalía los acusó de actuar también en favor de Qatar. También están imputados, en el caso además de Uribe, otros 2 empresarios. Es bueno que se sepa que cuando Estados Unidos ofrece y da una ayuda a un país, como fue el caso de Egipto, que Estados Unidos en un momento dado le estaba dando 5.000 millones de dólares al año al ejército egipcio, eso necesariamente tiene que pasar por el Congreso norteamericano. Lo mismo ocurre que los senadores tienen un poder extraordinario en vetar o aprobar esa ayuda. El Papa Francisco afirmó el viernes que en nuestro tiempo el peor peligro es la ideología de género porque anula las diferencias. Al recibir a los participantes de la conferencia de hombre y mujer, Imagen de Dios, organizado por el Centro de Búsqueda y Antropología de Vocaciones, el Papa confirmó que sigue resfriado y que para no cansar el discurso lo leería su colaborador Filippo Cimpanelli, pero antes quiso pronunciar algunas palabras diciendo: me gustaría subrayar una cosa, es importante que se celebre este encuentro entre hombres y mujeres, porque hoy el peor peligro es la ideología de género que anula las diferencias. Y el pontífice adelantó que ha pedido estudios sobre esta fea ideología de nuestro tiempo, que borra las diferencias y hace que todo sea igual. Borrar la diferencia es borrar a la propia humanidad. El hombre y la mujer, en cambio, se encuentran en una fructífera tensión, añadió el Papa, que explicó en el libro Lord of the World, escrito por Howard Hughes en 1907. Habla de lo futurista y de la profética porque muestra esta tendencia a borrar las diferencias. Bien, amigos, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos en un momento. Antes de seguir adelante con las informaciones y los comentarios de las informaciones, quisiéramos agradecer no solamente a nombre nuestro, sino que puedo hacerlo a nombre del país, a nuestro amigo, el
intelectual, escritor, periodista, Cándido Gerón. Cándido Gerón nos hace llegar la Enciclopedia de las Artes Visuales, un volumen de más de 600 páginas que abarca artes visuales dominicanas desde 1844 a la fecha de hoy. Contiene las biografías de los pintores dominicanos de toda nuestra historia. Quisiéramos decir que sin temor a equivocarnos, el señor Cándido Gerón es hoy por hoy el autor de mayor cantidad de obras escritas en República Dominicana. Cientos de obras Cándido nos ha servido y hoy, con esta Enciclopedia de las Artes Visuales, le agradecemos el envío de este ejemplar. Gracias a Cándido Gerón por su libro Enciclopedia de las Artes Visuales. Como siempre, estará disponible en las principales librerías del país y como siempre, en Amazon. Bien, seguimos con algunas informaciones que pueden ser muy útiles para nosotros. El presidente venezolano Nicolás Maduro se comprometió el viernes ante el mandatario brasileño Luis Ignacio Lula da Silva a convocar elecciones en Venezuela en el segundo semestre de este año. Después de junio, Maduro hizo ese comentario sobre elecciones durante una reunión que tuvieron los dos mandatarios en Kingston, al margen de la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe. La fecha de elecciones no ha sido fijada y la oposición se comprometieron a celebrarla en el segundo semestre del 2024. En la reunión entre Lula y Maduro, según la presidencia brasileña, los gobernantes también hablaron sobre la deuda millonaria que Venezuela tiene con Brasil, así como la intensificación del comercio entre los dos países. Por otra parte, otro país que tiene otro problema diferente a los alimentos, tenemos que Cuba pone en vigor un aumento que quintuplica el precio de los combustibles. Recordemos que durante muchos años Rusia le dio apoyo y crédito que nunca pagaron a los cubanos. Y luego Hugo Chávez y Maduro le suplieron de combustible a Cuba todo el combustible que ellos usaron. Ya cesaron esas ayudas y las estaciones de gasolina de La Habana amanecieron el viernes con filas moderadas y caras largas entre los automovilistas, cuando el gobierno quintuplicó el precio de la gasolina como parte de un plan para reducir el déficit fiscal. Me voy a comprar una bicicleta, que la gasolina está cara, unos patines o unas carretas con un caballo, dijo Giovanni García, un mensajero de 27 años que esperaba cargar el tanque de su viejo automóvil, un automóvil norteamericano de la década de los 50, en una estación de combustible en el oeste de La Habana. El precio del litro de gasolina regular
pasó de 25 pesos cubanos, que corresponden a 20 centavos de dólar, a 132, que es $1.10, lo que equivale a un aumento de 428%, mientras que la gasolina especial subió de 30 a 156 pesos cubanos. Antes con mil pesos tú comprabas 40 litros, pero ahora tengo que usar 6,000 para comprar 40 litros, dijo García. La muerte el jueves pasado en Gaza de al menos 112 personas en el norte de Gaza, cuando tropas israelíes dispararon contra una multitud hambrienta que había rodeado un convoy de ayuda humanitaria, ha provocado una condena internacional contra Israel casi unánime. Tras los informes de las autoridades de la Faja de Gaza de que un 10º niño ha muerto por desnutrición y deshidratación, las Naciones Unidas han advertido la desesperada inseguridad y la inminente hambruna en esa zona. Rusia. Miles de personas despiden a Navalny desafiando el Kremlin. Seguidores y familiares del fallecido líder de la oposición rusa, Alexei Navalny, despidieron el viernes al político en Moscú, donde se congregaron miles de personas desafiando las advertencias de las autoridades rusas. Bild. Berlín bloqueó cuentas de X que informaban sobre planes para atacar un puente de Crimea. Medios alemanes confirman la autenticidad del audio de sus militares discutiendo ataques a Rusia. Protesta ante el Congreso argentino que acaba con 22 personas con quemaduras por gas lacrimógeno de la policía. El presidente Milei convoca a la clase política argentina a firmar el pacto del 25 de mayo. Las defensas ucranianas son sorprendentemente débiles, según el New York Times. Neutralizan un coche bomba cuando intentaba entrar en Crimea. Violan en la India a una turista española en que andaba en un grupo. El macabro final de Ronald Ojeda, el ex militar que escapó del régimen de Maduro y fue asesinado en Chile. Hallaron el cuerpo del ex militar venezolano secuestrado en Chile bajo una losa de concreto. Vamos a otra pausa.